Del Colegio de Abogados de Pichincha, por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Qué placer acompañarlos. Estamos nuevamente en Justicia y en Democracia. Gracias como siempre a su sintonía. Recuerde que nos puede escuchar a través de nuestros canales. Seguirnos en nuestras redes sociales, Democracia S, Democracia TVS, plantearnos sus inquietudes y dar la cordial bienvenida también a nuestra invitada del día de hoy. Abogada, feminista, activista social, activista además, defensora de los grupos LGBTI. Silvia Buendía nos acompaña el día de hoy y a ella la cordial bienvenida como siempre. Agradecemos además al Colegio de Abogados de Pichincha por darnos la oportunidad de este diálogo junto a ustedes. Buen día y muchas gracias por darnos un tiempo. Además, hemos sabido que viene desde el puerto principal para acompañarnos, lo que simplemente nos es muy grato. Silvia, hay muchos temas que tratar en esta circunstancia política electoral en la que estamos viviendo. Estamos tan solo a horas de concluir una campaña que ha sido difícil de soportar. Yo digo, cuán difícil será para los candidatos sostenerlas también y qué nivel de agresividad hemos observado. Quizás uno de los escenarios más recurrentes ha sido las redes sociales. Quizás porque las limitaciones allí pues nos permiten de alguna manera exponernos, no sé si como somos, y hacia eso voy con mi primera pregunta. ¿Realmente los ecuatorianos somos así en un proceso electoral? ¿Cómo miras tú lo que ha venido pasando en los últimos días en una campaña que ha sido marcada como sucia, como realmente desagradable? Buen día. Ay, buenos días, gracias Verónica. Rico estar en Quito a pesar de que hace un frío increíble. Estoy helada. Nosotros que somos, yo que soy de tierra caliente, esto me afecta. A ver, sí, estamos viviendo las últimas horas. Ahora que dijiste las últimas horas me comenzó a dar taquicardia y estrés. En la recta final, como dice la gente del automovilismo, ya estamos llegando al fin de una campaña muy agresiva, muy sucia, de lado y lado. En efecto, en redes sociales se ha dicho de todo de los dos candidatos de una manera espantosa, agresiva, desagradable y mentirosa. Sin embargo, ojo, redes sociales no necesariamente es el mundo real, es un mundo virtual. Tenemos que entender que en primer lugar las redes sociales son una burbuja, especialmente por ejemplo una red social que es tremendamente política, donde todo lo político pasa, sucede y se comenta, que es el Twitter. Es una burbuja de apenas poca gente, muy poco representativa del electorado en Ecuador. En Twitter estamos poca gente y tenemos esa facilidad de que creamos estos troll centers, se crean estos troll centers que yo he creado, en el que te multiplicas la voz, tú puedes ser una sola persona y tener 25 cuentas. Sí, indiscutiblemente. Y eso también te marea. El que no lo sabe dice, uy, ¿qué pasó? Esto creo que se lo inventó el presidente Putin en Rusia. Tienen el gran troll center que acá el gobierno lo ha replicado de una manera absolutamente fiel a las redes sociales de Putin, en el que se dedican a molestar, a presionar, a insultar y sobre todo a que se vean, que sean un montón de gente a favor o en contra de cierto tema y de cierta persona. Esto es lo que se ha replicado aquí en el Ecuador y lo hace todo el mundo y se ve que fuera una cosa enorme, no necesariamente. Ahora, también es cierto, quien no está en las redes sociales con su nombre, con su apellido y con su cara y actúa desde el anonimato, que es totalmente legítimo, me parece totalmente legítimo. Porque la red lo permite. No solamente por eso, Verónica, sino porque ponte tú que yo soy una persona que tengo mi derecho a expresarme, pero que por circunstancias de mi vida y por presiones de la vida, si doy mi cara y pongo mi nombre, no voy a tener igual libertad y voy a ser sujeta de presiones y de amenazas. Tengo todo el derecho de hablar desde la clandestinidad. Pero hay desigualdades, porque habemos personas que damos cara, nombre, apellido, ubicación y además dependencia laboral. Así. Y que nos apropiamos de lo que decimos. Correcto, pero eso no deslegitima esas voces que salen sin su nombre, sin su apellido, a dar su opinión y su opinión ciudadana totalmente autorizada, pues, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que cuando tú actúas desde el anonimato, sí tienes una libertad que no tienes a veces. Ahora yo sí la tengo, yo pongo mi cara, pongo mi nombre y digo lo que se me ocurre, como se me ocurre decirlo, claro, siempre tomando en cuenta que no diga nada falto de criterio, pues, ¿no? Pero mi único límite es el criterio, suelo ser muy sincera, muy honesta y muy directa en lo que yo digo. Pero ¿serías capaz, Silvia, de emitir un criterio
un criterio que pueda enlodar a otra persona, y por eso es que yo aludía a este tema de una campaña sucia en donde en efecto uno puede decir cosas, sí, cualquier cosa que puede estar más bien tirando hacia el rumor antes que a un criterio que se pueda respaldar. Así es. A ver, Verónica, yo no hago eso en redes porque yo no hago eso en mi vida. Exactamente. O sea, yo no lo hago en una entrevista televisiva, no lo hago en las columnas de opinión que he escrito de hace 15 años y que sigo escribiendo, no lo hago en mi conversación privada con mis amigos o mis familiares o mis conocidos, no lo hago nunca. Entonces yo no me comporto diferente en lugares diferentes, me actúo exactamente igual. No suelo enlodar a nadie, cuestiono y soy súper dura, soy súper crítica. Pero y por eso eso también me trae problemas, pero trato de jamás nunca, redundantemente jamás, decir nada que sea un rumor, que no me conste, que sea algo como para arrastrar la honra de alguien, y sobre todo, si no me consta y no estoy segura, digo, mira, parece ser que, dicen que, si esto es cierto, tener el criterio de no asegurar. Por ejemplo, yo te digo una cuestión, una de las cosas que a mí más me impresionó en esta campaña es, te lo pasaban por chats, te lo pasaban por Facebook, te lo pasaban por Twitter, te lo decían en la conversación de la familia, Lenín Moreno ha sido ex Alfaro Vive y le pegaron un tiro cuando estaba secuestrando a no sé quién. Yo digo, pero por favor, no solamente falta de criterio, falta de cronología histórica, de no saber nada sobre el Ecuador, sobre la historia del Ecuador. Y te lo decían, y lo decían gente conocida mía, que me decía, no, eso está confirmado. Mucho cuidado con esos rumores que te pasan en chats o en redes sociales que dicen confirmado, difundir, confirmado, urgente. Suelen ser las bolas más estúpidas, más mentirosas y más sucias. Que nosotros estamos propiciando una campaña a través de nuestra cadena Exa FM, precisamente de simplemente no dar un retweet a una negativa como esas, porque en realidad lo que estamos haciendo es difundir una información falsa. Así es. Pero lo que yo decía es, esto que observamos en las redes y que posiblemente replica mucho lo que tú estás diciendo, en el sentido de que habrán personas que sin ningún criterio pueden simplemente dar paso a un comentario de estos, pero hay tal nivel de violencia, de agresividad, de insultos, ¿no es cierto?, de afectación hacia lo personal, que quizás es la parte más oscura de esta campaña, que demuestra lo que somos, y por eso yo planteaba, ¿realmente somos esto que nos estamos viendo en un escenario tan difícil? Ojalá no, Verónica, porque entonces sucede que somos una cultura, una sociedad machista, clasista, homofóbica, transfóbica, tremendamente violenta. Horrible. Yo quiero pensar que no somos así. Yo quiero pensar que estas son estas cajas de resonancia de troles que no tienen nada que ver con la persona anónima que de repente no puede dar su nombre. No, estos son gente profesional que es contratada con la finalidad exactamente de enlodar, ensuciar, hacer bulla, crear violencia y ruido. Hay una diferencia, no es lo mismo. Ahora, y introduzco todo este tema porque me parece necesario, un día como hoy, simplemente día posterior, por cierto, si ustedes lo van a ver en nuestros reprises, un día posterior al partido en que enfrentaba Ecuador, la selección de Ecuador a Colombia, y a cuyo, yo diría que, no sé, no solamente como al final del evento, que ya de por sí nos puso en una tensión negativa, triste, difícil, pero observar además en imágenes lo que ocurrió a posterior del partido con uno de los candidatos, el candidato de Creo, Guillermo Lasso, que fue agredido por el público. Se hablan de alrededor de unas 200 personas que estuvieron allí con estas bubucelas, botellas plásticas, algunos elementos que luego fueron lanzados al candidato. La reflexión quizás nos viene de, ¿cuándo ha ocurrido esto antes? Nunca que yo sepa. Nunca ha ocurrido un hecho de esta naturaleza. Recordamos, por ejemplo, en los mismos escenarios capitalinos, quizás en coyunturas distintas, cuando las grandes movilizaciones de los quiteños para sacar del poder a Abdalá Bucaram, para sacar del poder a Lucio Gutiérrez, en donde la idea y la palabra fueron las herramientas que se utilizó. No recuerdo otras circunstancias en donde hayamos observado que los ciudadanos de Quito hayan salido a las calles a lanzar ningún tipo de objeto, cualquiera fuese, a ninguna persona. Y por eso pregunto, ¿este nivel de violencia que estamos observando realmente da frutos? ¿Es realmente provocar una reacción positiva? Yo creo que el mayor perdedor en este caso no fue el candidato ofendido. Es mi criterio y lo pongo así de manifiesto. A ver, Verónica, la expresión popular del desagrado hacia un personaje público, un presidente, eso ha sido algo que en Ecuador siempre ha sucedido. Yo me acuerdo de esta famosa rechifla
que justamente en un estadio le pegaron a Camilo Ponce Enríquez. Fue monumental, fue maravillosa, fue apoteósica. Pero una cosa es una rechifla y otra cosa es lanzarle cosas, agredirle con violencia que necesite la policía proteger a un ciudadano. Porque te puede caer bien o te puede caer mal, Guillermo Lazo, pero no es funcionario público. Nadie tiene por qué reclamarle ningún tipo de, no sé, pues, de factura pública, circunstancia en la que él haya tenido que hacer ningún tipo de, yo qué sé, desempeño público de algún tipo de función. O sea, que seamos muy claros en esto. Él es un candidato. Y sobre todo algo importante, a mí me parece muy bien el fuera Correa afuera. Me parece que expresa el hastío, el desagrado de una persona que dice, ya está aquí, Correa, no te quiero ver. No tengo ningún problema con el fuera Lazo fuera. De repente, no sé, pues puede haber gente que debe haber pensado, este candidato viene a darse un baño de popularidad en el estadio. Hasta ahí está bien. Porque está muy bien que tú digas esto aquí, esto acá, como cuando de repente insultas al árbitro. Pero de ahí a acosar a una familia, porque recordemos que el candidato estaba con su mujer y su hijo, a lanzarle objetos, amenazas, o sea, de una forma que tuvo que necesitar protección policial. Eso yo no recuerdo que haya pasado nunca antes en nuestra historia republicana. Y sobre todo, qué terror, pues, Verónica. ¿En qué nos está convirtiendo? Esto es un espectáculo público. Más allá de fuera Lazo, hasta allí. Se acabó. Con todo el criterio que puede tener cualquier ser humano. Con todo el criterio o descriterio que puede tener cualquier ser humano hasta allí. Porque hay algo importantísimo. Lazo estaba viendo un partido. Con el derecho que le asiste a cualquier ser humano de ir a ver un partido de fútbol. O sea, no poder respetar un espacio público. O sea, el reclamo, hasta allí el reclamo. Pero la agresión y la violencia, y a pesar que Lenín Moreno dice, y me parece justísimo que ella salió a decir, yo rechazo estas agresiones, yo rechazo la violencia, ¿qué es lo que pero hace poco, corresponde, Verónica, pero ¿qué dijo hace poco Lenín Moreno? Que también era libertad de expresión lanzar a Túnez, pues. Por supuesto. Entonces, hoy día no me vengas a decir que qué pena la violencia, cuando él hace una semana dijo, sí, está muy bien lanzar a Túnez, lanzar a Túnez es libertad de expresión. Estamos muy equivocados, y él es parte de este problema, y él es parte de esta agresión en este momento, diciendo simplemente, ay, qué pena la violencia, rechazo a la violencia. Eso no sirve. Hay que cambiar realmente la actitud. Y esta violencia es peligrosísima. Quizás una de las cosas más complicadas que nos toca pensar ahora mismo, que estamos a días de lo que vaya a ocurrir el 2 de abril, en un proceso electoral que va a definir qué es lo que va a ocurrir con el Ecuador. El cambio, mantener las circunstancias con ciertas modificaciones, ya la decisión la tomará usted. Pero ¿qué ocurrirá a partir del próximo lunes? ¿Y qué ocurrirá a partir del próximo mes de mayo? Y es precisamente el tema que ahora le proponemos a nuestra invitada, porque cuando estamos hablando de un antecedente como este, en donde la violencia ha primado, en donde esta división del país no se registra exclusivamente en esta campaña política, hemos sido observadores, actores, y a veces también hemos recibido víctimas, pues hay que reconocerlo de alguna manera, de esta división tan fuerte y tan marcada. El tema de la unidad es viable en un país después del 2 de abril. ¿Qué tendremos que hacer? Más allá de si gana el candidato Lenín Moreno o si gana el candidato Guillermo Lazo, vemos una polarización social muy, muy difícil de sostener. Muy bien instalada. ¿Cómo podemos hacer entonces para retomar la figura del Ecuador? Es una pregunta difícil, de difícil pronóstico. Pero yo solamente quisiera hacer una reflexión. Tal vez está equivocada, tal vez no soy suficientemente imparcial para hacerla. Pero yo quiero llamar a la reflexión sobre un personaje que durante los últimos 10 años ha sido el foco de la agresión, de la emisión de la agresión y de la violencia verbal y física, no solamente verbal, en el Ecuador. Y ese ha sido el presidente Rafael Correa. Porque es un presidente que no solamente se ha permitido discrepar a través de la descalificación, el insulto, y además el insulto barato, pues, ¿no? Porque yo puedo descalificar a alguien diciéndole, bueno, él no sabe nada de lo que está hablando, pero no puedo hablar sobre, por ejemplo, su aspecto físico, o el tamaño de su estatura, y peor, yo me acuerdo de Emilio Palacio, dijo, este enano, es que quiero patearlo, eso no puede hacer un presidente. Y ese es un clima que poco a poco en estos últimos años, en estos años, fue incrementándose. Entonces,
él no solamente ha descalificado agresivamente, ha sido tremendamente violento con una violencia misógina hacia las mujeres, machista, tremendamente descalificadora de la condición de las mujeres, sino que también ha llamado a la violencia. Verónica, no nos olvidemos, hay que patearlos, donde lo vean hay que insultarlos, hay que perseguirlos, hay que acosarlos. Él ha sido una persona que ha llamado a esta violencia. Entonces, tú puedes tener una sociedad polarizada. Yo creo que en algún momento el Ecuador sí ha vivido esta polarización de ideas, de ideologías, de política, pero eso es una situación que no necesariamente es lo que vivimos ahora, de que yo opino diferente a ti, entonces mira, te digo de todo, de tu madre, de tu marido, de tu moral sexual, y encima me refiero a tu aspecto físico, a tu apellido, a tu estatura, y además quiero pegarte, patearte, hacerte pedazos. No puede ser, pero lo hemos visto, esa conducta, y el llamado a esa conducta de parte del presidente. Entonces, mi reflexión, y puedo estar muy equivocada, pero mi reflexión es, el 24 de mayo, pase lo que pase, salimos de Correa. Eso es lo único seguro. Esa es la única fiesta a la que yo sí voy a acudir, porque se fue, se va. O sea, el fuera, Correa fuera, nunca mejor dicho que ahora. De pronto, y esto es una, ¿cómo te digo? Esta es una inspiración que viene a mí en este momento, y una ilusión y un sueño. Yo no veo ni en el perfil de Lasso ni de Lenín Moreno, tengo que decirlo, esa agresividad patológica de Rafael Correa. Por ahí podríamos intentar un cambio, que puede ser un cambio tanto con el uno como con el otro. Que se replicará en la sociedad, porque quizás de las cosas que estamos observando, y no, ustedes pasarán igual que la mayoría de los ecuatorianos, que en los internos familiares existen estas divisiones, ¿verdad? Sí. Y es obvio, uno va a una reunión ahora anticipando que no se hable de política, porque resulta ser un tema de alta convulsión y mucha violencia. Pero pasado este estrago de lo que significa el cambio de gobierno, ¿habrá que tomar un nuevo liderazgo? ¿Habrá que esperar a que haya un liderazgo desde la autoridad que unifique al país, o será una tarea ciudadana? Mira, yo no sé si se puede unificar al país. Los liderazgos son siempre necesarios en el sentido de que vamos a una transición. Gane quien gane, aquí va a haber una transición y tiene que ser liderada positivamente. Positivamente, ojalá desde el respeto a la diversidad, a la disidencia, al cuestionamiento serio, democrático, que te digo, crítica constructiva, etcétera. Ese es mi sueño, eso es lo que yo quisiera, ojalá, inshallah. Pero, momento, eso no quiere decir necesariamente que nos vamos a unificar, porque sí es bueno estar en la disidencia y en la crítica constante que justamente construye democracia y construye las necesarias políticas públicas y el sendero que tenemos que transitar. Pero no confundamos disidencia, crítica, oposición con te pego un puñeto y te saco la madre. Eso no podemos confundir. Todo cambio genera, además de este tipo de evoluciones, y la evolución siempre será positiva, pero hay algo que sí nos preocupa, bueno, al menos es lo que aspiramos. Cuando pensamos en que no solamente tendremos un liderazgo desde el Ejecutivo, vemos también una asamblea cuya conformación resultará ser muy complicada de manejar. Estamos viendo un elevado número de asambleístas de la fila oficialista puros. Habrán otros que posiblemente en acuerdos han llegado también de la mano de Alianza País y que tendrán quizás posturas también propias. Hemos encontrado una gran cantidad de actores políticos desde la oposición que ya hemos visto en ocasiones anteriores no han logrado unificar criterio. Es decir, una asamblea que resulta tener este nivel de no sé si su conformación tan heterogénea, resulte también un nivel muy propio de actuaciones independientes que quizás no confluyan pues en esta unidad. Y allí viene otro de los problemas que tendremos que enfrentar como un escenario. ¿Cómo lo miras tú? Verónica, yo estoy tan feliz de que esta asamblea con esta nueva composición, que tal vez no es la que yo hubiese querido, no es el ideal, y hasta es media dinamita, pero cualquier cosa mejor que los alzamanos, pues. Cualquier cosa mejor que el presidente decide, ya ni siquiera como colegislador, sino como dueño absoluto de la asamblea, lo manda a sus asambleístas y como tienen 100 votos, ahí pueden elegir hasta papa, hacen lo que les da la gana. Eso sí ha sido pernicioso, peligroso, antidemocrático, fatal. Pero una dispersión también no podría llevarnos a un nivel de ingobernabilidad. Depende. A ver, a mí sí me preocupa declaraciones justamente del presidente saliente que dice, no, es que lo vamos, ¿cómo es que dice? Le vamos a hacer muerte cruzada si gana Lasso. O sea, ni siquiera ha dicho nada todavía Lasso, todavía ni siquiera se sienta en el sillón presidencial
Y él ya está hablando de muerte cruzada con un descriterio y una ignorancia que a mí me pasma. Porque, a ver, para la muerte cruzada, Alianza País necesita una cantidad de votos a la que no llega. Necesitas mayoría calificada. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución? 91 asambleístas, tiene 75, les falta. Y sobre todo, anunciar una muerte cruzada, para la que necesitas además causales, votos, una trayectoria política del presidente. O sea, esto es una locura. Y me da la idea de lo que está pensando revanchistamente, con el hígado totalmente subido de Rafael Correa. Me ganas a Lenin, entonces te voy a hacer la vida imposible. Eso no es gobernar. Disentir, criticar, construir desde la disidencia de una oposición absolutamente legítima, porque qué más legítimo que las urnas. Eso está muy bien. Y si se sacan la mano en la asamblea y no se ponen de acuerdo, tienen que pulir 1000 veces la ley, que tienen que hacer un debate, me parece mucho más positivo que lo que hemos tenido los últimos 4 años. Sin embargo, los anuncios de Rafael Correa a mí sí me preocupan, porque es una manera de decir, después de 1000 diluvios, o my way o the highway, a mi manera o no hay manera. Y eso no es hacer política, eso es quitarle la pelota a los niños que están jugando fútbol contigo porque te están ganando el partido. Circunstancias que tendremos que enfrentar después del proceso electoral y mucho más una vez que ya en esta etapa de transición, además determinemos si es que hay o no hay un cambio de gobierno y de los lineamientos. Pero de esos lineamientos vamos a hablar cuando retornamos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos en breve aquí en Justicia en Democracia. El derecho a la justicia es para todos, sin violencia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Justicia, la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que se merece. Platón. Retornamos, gracias por acompañarnos ahora en Justicia en Democracia. Nuestros teléfonos están como siempre a su disposición, 250-3014, para que pueda contactarse con nosotros y hacer conocer sus criterios, y nuestras redes sociales siempre también a su mandar. Continuemos hablando de este tema que sí nos preocupa, yo creo que a la gran mayoría de los ecuatorianos, que es lo que va a ocurrir en el próximo gobierno. Hay tantas necesidades de estos cambios que quizás ha sido también materia electoral de los dos candidatos. Muchos de los pronunciamientos que se han hecho han sido en virtud de cambiar lo establecido. Pero estas mismas puntualizaciones nos preocupan mucho porque han marcado un nivel de populismo tan grande, y las demandas de los ciudadanos en el próximo gobierno pues van a ser también muy altas. Quizás porque nos han hablado maravillas y no sé si estemos en capacidad de cumplirlas. ¿Cómo miras tú esta oferta electoral tan amplia y a ratos tan inalcanzable? Bueno, la miro inalcanzable. Las propuestas me parece que son muy demagógicas de lado y lado. Lenin ha hecho una especie de baratillo de ofertas que desde la crisis económica en la que seguimos inmersos, y que es evidente, no la puedes tapar con un dedo, va a ser de muy difícil cumplimiento sus ofertas, ¿no? Además que, discúlpame, pero el discurso de Lenin es tan pobre, tan incoherente, tan vacío de contenido. Porque por un lado dice, ¿cómo puede haber desempleo en el Ecuador? Y después Carlos le dice, oye, no hay desempleo, no hay desempleo en el Ecuador. Le dice, no tenemos empleo, sí hay que crear desempleo. O sea, eso es a la deriva.
Yo a él lo veo absolutamente incoherente, errático y me preocupa. Porque una vez que sea presidente le va a tocar lidiar con una situación precaria a la que hemos llegado después de un gobierno de Alianza País. ¿Qué podrá hacer? Por un lado dice que el impuesto lo voy a quitar, no, ya no voy a quitar el impuesto, no es que voy a hacer, las escuelas del milenio no sirven, bueno, sí, las escuelas del milenio sí. Me parece que eso es un gran enigma, porque ni siquiera en su plan de gobierno, ni siquiera en sus ofertas, ni siquiera en su discurso, ni siquiera en sus respuestas en una misma entrevista, yo veo coherencia. Pero ha habido también cuestionamientos respecto del candidato Guillermo Lasso. Claro. Por ejemplo, este mismo tema de los impuestos, el reducir 14 impuestos, no será tarea fácil, más allá de lo que en monto signifique realmente al erario nacional. Ha hablado del tema de la creación de trabajo, pero tú bien nacías en mencionar, en una circunstancia de crisis económica, quizás más agudizada en los últimos meses, y quizás, además, con tanto endeudamiento de estos meses de lo que va del 2017, mucho más complicada para el candidato que triunfe. ¿Cómo va a lograr entonces dar asidero a la posibilidad de concretar estos cambios que requiere el país? A ver, lo de Lasso también me preocupa muchísimo. No está mal que un candidato a la presidencia diga lo que él piensa sobre, yo qué sé, pues, la creación de impuestos, la reducción de impuestos, la filosofía tributaria que tiene. Eso me parece perfecto y correcto. Sin embargo, recordemos que uno de los caballos de batalla de Lasso ha sido, vamos a quitar 14 impuestos. Incluso se fue a la notaría a notarizar su voluntad de hacerlo, lo cual no sirve para nada, demagogia pura, porque le creemos si él dice que las quería resolver estos impuestos derogándolo, yo se lo creo. Me parece que va de acuerdo a su plan de gobierno. Pero hay algo con lo que él tenía que cumplir. No es notarizando nada que tú cumples algo. Es consiguiendo los votos en la asamblea. No los tiene. La cruda verdad es que el día de hoy, si es que llegase a ganar Lasso, no va a poder cumplir con su promesa de bajar los impuestos. Es así de sencillo. En el panorama en el que estamos observando. No puede. Otra cosa que a mí me preocupa el Lasso, le preguntan el otro día nomás, oye, cuénteme, adelánteme algo sobre su gabinete ministerial. Y él dice, María Paula Romo sería una gran contralora. Eso no le preguntaron y eso no lo puede hacer. Ya tenemos ratificado un contralor. Él no lo puede sacar para poner a María Paula Romo o a quien sea. Bueno, están hablando de una asamblea constituyente que podría cambiar el panorama. Eso me preocupa mucho más, porque realmente estamos en el momento económico, político y social de llamar a una asamblea constituyente o a una consulta popular. Yo lo veo muy difícil, yo lo veo muy tirado de los pelos. Entonces, si a mí, yo soy la candidata y estoy en la segunda vuelta y me dicen, oiga, ¿y usted a quién podría, usted de su gabinete? Yo puedo decir, mira, Pepito, Periquito, Juanita, fulana. No me voy a, yo qué sé, pues a escenarios improbables, lejanos, que no me competen además. Porque el presidente ahorita no puede decir, yo voy a poner al contralor fulano. Ya tenemos contralor, ya tenemos fiscal. Vamos a tener que trabajar con eso, Lasso o Lenín. Entonces pongamos las patitas en la tierra y dediquémonos con honestidad y sin demagogia a contestar puntualmente preguntas puntuales que se nos hacen. Eso me preocupa. Empleo también me preocupa, porque 1 millón de empleos no suena mal, me suena bien, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, los dos candidatos han coincidido en estas cifras, habrá que decirlo. No, que hablar de 250 Verónica, anuales seamos francos, ninguno de los dos lo explica y ninguno de los dos le da contenido a esa propuesta. Y sobre todo, algo importante, Lasso habla de flexibilizar las normas laborales. Yo me lleno de temor. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a tener 1 millón de empleos. ¿Qué clase de empleo? Hablemos de empleo digno. Porque tener un trabajo precario a mí no me sirve. Como sociedad ecuatoriana no es lo que necesitamos y no es lo que queremos y no es lo que merecemos tampoco. Tengamos un poquito de seriedad también en esa propuesta. Y sobre todo, asumamos que estamos en crisis. Que no podemos prometer el cielo, la tierra, las estrellas, la luna, porque estamos en crisis. Parte de esta campaña que quizás nosotros también contribuimos como ciudadanos cuando no exigimos transparencia en este nivel de pronunciamientos y simplemente a muchísima ligereza pues estamos resolviendo las cosas en la medida que se presentan. Pero hay otros escenarios y otras temáticas que también preocupan y que han sido parte también de lo explicado por los candidatos. Algo que como sociedad nos ha venido moviendo y a nosotros como medios de comunicación aún más es la ley que nos afecta, la ley de comunicación social. Y por supuesto, estamos estableciendo que el candidato Lasso ha asegurado que habrá una derogatoria de la norma, mientras que el candidato Moreno dice que hay ciertas cosas que se podrían cambiar. ¿Cuánto a la sociedad le importa temas como estos? Y en realidad, ¿cuánto sí nos afecta como sociedad?
Yo quiero pensar que a la sociedad sí le importa la criminalización de la opinión. Lo hemos visto, lo estamos viendo en este momento. Los medios de comunicación lo saben mejor que nadie. De hecho, yo fui coautora de un libro sobre la ley de comunicación, lo lanzamos hace poco aquí en Quito, y ahí se desmenuza y se hace un análisis. Es necesaria una ley de comunicación. Eso no está en cuestionamiento. El problema es que la ley de comunicación que tenemos actualmente se hizo de una manera tremendamente siniestra, porque el motivo era promover los derechos humanos, la participación, la libertad de expresión y el acceso a la información, y se ha usado como instrumento de persecución. Entonces, la norma represiva. Totalmente represiva, de autocensura, porque, y me pasa todo el tiempo, pues yo soy flor de medio de comunicación, siempre estoy en alguna entrevista, estoy escribiendo en algún lado, estoy colaborando en algún lugar, y siempre me dicen, y como soy abogada, y no nos van a meter preso por esto, y no nos van a multar por esto. Así no se puede, así no se debe. A mí me parece tremendamente positivo una ley que le diga al profesional de la comunicación, mira, tienes que tener criterio, tienes que tener una fuente, no puedes disparcir rumores, no puedes decir cualquier cosa. Eso está muy bien, pero que llegue al punto de ser un instrumento de represión, de un pensamiento único, de la autocensura, de la multa, de ir a destruirte el medio de comunicación simplemente porque no eres la caja de resonancia de lo que dice el poder. Eso es dictadura, pues. La demanda que ahora mismo se presenta a la Supercom respecto de varios medios de comunicación. Eso es antidemocrático aquí o en cualquier lugar del mundo. Y eso está mal. Y eso nos ha hecho daño como sociedad. Porque ha llegado el momento de reprimir tanto a la gente que no tiene fugas, no tienes válvulas de escape. Y las calles no las tenemos tampoco porque la represión es brutal. Entonces, ¿qué sucede? Ya lo estamos viviendo en este momento. Reprimes tanto a la gente y a la opinión que en este momento lo que tenemos es una olla de presión. Y lo estamos viendo. Pero eso es absolutamente antidemocrático. Y yo creo que Lenin, si le permiten hablar, podría decir, sí, habría que hacer cambios. Pero ¿cuáles cambios va a hacer? Él sí tiene la asamblea para hacerlo. Lazo, pese a todo lo que diga y toda la buena voluntad que tenga, él no puede hacerlo. Él no puede hacerlo. Él no tiene suficientes asambleístas para reformar una ley orgánica. Hay que leer la Constitución también un poquito, informarse. Y habrá que ver cómo se da precisamente la tarea. Porque tampoco podríamos señalar que quizás, y con la esperanza que nos asiste, muchos de los asambleístas de país podrían racionalizar sus votos. ¿Quién sabe? Nueva asamblea, nueva vida, dicen. Ahora, sí es válido también enfrentar ciertos otros temas que quizás se ha dejado de lado en esta campaña y que resultan necesarios. Y ya dentro del ámbito que compete a una activista como el que vienes tú manejando desde hace muchísimo tiempo, ¿qué ha pasado con la cabida que han dado estos dos candidatos a temas relacionados con la mujer, a temas relacionados quizás con los grupos vulnerables, antes de hablar de lo que compete a los LGBTI? A ver, el tema de las mujeres es un tema urgente, importante, realmente existencial en nuestras vidas. Porque cuando los candidatos hablan de las minorías, que las mujeres somos unas minorías, o que nuestros temas son secundarios, y lo han dicho los dos, de una manera harto irresponsable, por cierto, se están olvidando que las mujeres somos la mitad más uno de la población del Ecuador. Entonces, minorías, no somos minorías. Pero sobre todo, las mujeres somos parte de la sociedad. Si nos están matando, violando, acosando, golpeando, humillando, si nos pagan menos, si nos persiguen, si nos abusan, siempre y en todo lugar de una manera sistemática y constante, ese es un problema del Ecuador. No es problema de la mujer, pues. ¿Y ha habido una reacción de los candidatos respecto a estos temas? A ver, te cuento. Pero voy a plantearlo de esta manera. Estos grupos que representan precisamente a aquellas a quienes les tachan de feministas, en unos casos, más bien como un título que ofende, han llegado a estos candidatos con cierto tipo de cuestionamientos y sobre todo de sugerencias para lo que podría ser su tarea. Mira, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, que es como quien dice la plataforma que nos une a las organizaciones feministas del Ecuador, por si acaso feminismo, no me están tachando de feminista, me honran diciéndome feminista porque a eso me dedico. Soy feminista, lucho contra todo tipo de discrimen y todo discrimen a mí me cala y me afecta en carne propia porque soy feminista. Lucho por la igualdad. Entonces, desde la Coalición Nacional de Mujeres se hizo llegar una carta a Lenín Moreno y a Guillermo Lazo sobre nuestras propuestas y preocupaciones más urgentes, en las que estaban la violencia de género. Mira tú que en el plan de gobierno de Lazo ni siquiera puede decir violencia de género, dice violencia intrafamiliar y confunde de una manera deliberada o no sé, ignorante,
que no es lo mismo violencia interfamiliar que violencia de género, y le estamos hablando de violencia de género, que es lo que afecta a las mujeres. Violencia de género, mujeres y niñas y adolescentes que mueren todos los años porque no tienen acceso a un aborto legal. No te estoy hablando de reformar la ley. Ya hoy en el Ecuador el aborto es legal en 2 causales. Y a eso tampoco se llega cuando es absolutamente legal, legítimo, y hay protocolos médicos aquí en ese sentido. También le hicimos una observación sobre la criminalización de las mujeres. ¿Por qué? Porque aquellos abortos que son ilegales hacen que recurramos a la clandestinidad. Y en este momento, en el Ecuador, nunca hubo un momento histórico como hoy. A partir del año 2008 tenemos mujeres presas por abortar. Nunca se había dado esa situación. ¿Y sabes algo terrible, Verónica? A las mujeres que van al sistema hospitalario con un aborto en curso, a veces ni siquiera sabían que estaban embarazadas. Los médicos, las enfermeras las denuncian, llaman a la fiscalía, abarradas, esposadas a la camilla, le dicen no te vamos a dar ningún tipo de servicio médico si no confiesa que has abortado. Y tenemos 100 mujeres judicializadas y estamos detrás de ellas diciendo, por Dios, ¿qué está sucediendo? Aquí hay un secreto profesional que el médico no podría violar para acusar a su paciente que se está muriendo y se está desangrando, que está en dolor. Eso es tortura. No puedes a una mujer que viene con un aborto en curso, muriéndose, retorciéndose de dolor, decirle, no te doy servicio si no te acusas, no te puedes inculpar tú, es inconstitucional, sin abogado, sin el debido proceso. Hay una violencia de normas terrible. Eso se lo hemos dicho, tanto a Lenín como a Guillermo Lazo. No hemos tenido respuestas. Tuvimos una respuesta el día de ayer de Guillermo Lazo, bastante escueta, enclenque diría yo, mínima. No, ni siquiera, imagínate, cuando habla de los derechos de las mujeres, ni siquiera omite hablar de los derechos sexuales y reproductivos, que son urgentes, son una llaga en nuestro sistema y en nuestro país. Habla de la violencia de género, más o menos, mucha palabrería vacía. Y Lenín Moreno, un poco lo mismo. Entonces, no nos están tomando como un tema prioritario, importante, urgente, humano. Somos un tema secundario y eso les va a pasar factura a los dos, porque las mujeres somos las que más votamos en el Ecuador. Pero sí, indiscutiblemente. Y habrá que ver cuánto las mujeres están racionalizando los temas que tú has expuesto. Yo creo que lo están racionalizando bien, porque las mujeres, tal vez no todas nos asumamos, deberíamos, no todas nos asumamos como feministas, pero una mujer, por muy escasos recursos que tenga, por muy poca información que tenga, sabe lo que es la violencia, sabe lo que es sufrir la desigualdad, y sobre todo, en el acceso a la salud y a la justicia. Esa es una asignatura pendiente que tiene el Estado para con las mujeres. Y que tendremos que defenderla a capa y espada, es indiscutible. Pero hemos visto también una conformación de la Asamblea en donde el número de parlamentarias va a ser disminuido. Sí. Y frente a esos escenarios, entonces me pongo a pensar, siendo nosotros mayoría de votantes, ¿por qué no confiamos o no damos este nivel de representatividad a las mujeres? Quizás, y solamente lo pongo como una potencialidad, porque no hemos visto un manejo coherente de lo que significa una mujer asambleísta en defensa de estos derechos a los cuales aludía precisamente Silvia. ¿Qué hace que cambie toda esta coyuntura en el próximo gobierno? ¿Y por qué exigir al presidente o al Ejecutivo transformaciones que deberían partir también desde todos los órganos y todas las instancias? Nos falta educación. Esa es la tragedia de nuestro país, nos falta educación. Ya hace 4 años elegimos muchas mujeres, tanto así que la presidenta de la Asamblea era mujer y las 2 vicepresidentas eran mujeres. Y yo te pregunto, ¿de qué nos sirvió a las mujeres? Porque supuestamente una mujer debería estar comprometida con la agenda feminista y las causas de las mujeres. Pero estas mujeres, en el momento que de alguna manera quisieron llevar un poquito más adelante beneficios de ley en el acceso a salud de las mujeres, ¿qué le dijo el presidente Correa? Cállate la boca. Te voy a sancionar. Te vas de aquí. 1 mes castigada, malcriadita, inmoderada, radical. Y estamos hablando de mujeres que fueron a la Asamblea justamente con un perfil de defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, a mí no me sirve que haya muchas mujeres en la Asamblea si no tienen una agenda feminista. Y sobre todo, desconocimiento, ignorancia y falta de información. Si tenemos un término que significa luchar por el acceso igualitario a los derechos, se llama feminismo y lo vemos como una mala palabra, no merecemos lo que nos pasa, pues. Definitivamente nos merecemos lo que nos pasa. Hay gente que todavía tiene esta ignorancia tan asumida de pensar que el machismo es como el feminismo, pero al revés no. El machismo, esa mala costumbre, esa idea de que el hombre es superior a la mujer. Y el feminismo es ese movimiento político, filosófico y social que dice, no, somos muy diferentes, pero tenemos que tener acceso a igualdad
de derechos y condiciones. Visto desde cualquier tónica como algo positivo. Pero, y estableciendo todas estas diferenciaciones y lo que podríamos estar viendo de aquí al próximo gobierno, ¿cuál es el panorama entonces que nos espera a las mujeres? Y ¿A las mujeres? Sí, lo voy a poner en un escenario claro. Estamos viendo un presidente de la República, digamos que si fuese el candidato Lenín Moreno, que quizás va a evidenciar un poco la misma dinámica que se ha venido llevando a cabo en estos 10 años. Estamos viendo frente a otro presidente que podría ser el candidato Guillermo Lasso, frente a posturas personales que también deben tener su nivel de peso dentro de las decisiones que vaya a tomar. Pero estamos viendo además una sociedad que más allá de este grupo de mujeres que pueden visibilizar o vivir experiencias tan nefastas, hay una sociedad que se vuelve indolente también. Una sociedad que además, en donde lo ético, lo moral, lo religioso, puede tener un peso que dista mucho de lo que significa el manejo de la justicia o la propia legalidad de los actos. Frente a estos escenarios, ¿simplemente vamos a seguir viviendo en la misma circunstancia en la que hemos venido viviendo, Silvia? Ay, Verónica, llegó el momento triste de la entrevista. Atroz. El escenario para los derechos de las mujeres en el Ecuador es atroz, tanto con Lenín como con Guillermo Lasso. Atroz. Lenín proviene de una tienda política que ha sido enemiga de las mujeres. Enemiga. Nosotros hablamos de retrocesos en tema de derechos de mujeres. Más allá de lo que ellos dicen, ha sido más bien un cambio. Más allá de cualquier tipo de mentira que ellos digan, yo he estado comprometida con la confección de los informes sombra que se han llevado a Ginebra y a la CEDAW, al Comité de los Derechos Humanos de la ONU. Hechos y datos. Porque una cosa es lo que tú me puedas decir y pintar pajaritos en el aire, y otra cosa es, ve, aquí tenemos tu Comité de Tortura, Comité de Derechos Humanos, Comité de Erradicación de todo tipo de discriminación contra la mujer. Nos quedamos de año en todo, con hechos y datos, con casos puntuales. Este es un examen y esto es un informe casuístico de lo que pasa en el Ecuador. Y lo hemos llevado nosotras, las organizaciones de mujeres, a decirle, mira, esto es lo que te dicen, esto es lo que pasa. ¿Ok? Segundo, Lenín Moreno, a mí por lo menos, no me da ningún tipo de perspectiva en el ámbito de que vas a mejorar. ¿Por qué? Porque no hay indicios para eso. Viene de una corriente enemiga de las mujeres, violenta, agresiva contra las mujeres, descalificadora, misógina y de retroceso a nuestros derechos. Lasso, en su programa de gobierno, evita de una manera sistemática y deliberada hablar de derechos sexuales y reproductivos. Es un manejo político tan solo en la coyuntura. Muy mal manejo político. Ya en el momento, año 2017, tú no puedes hacer eso. O sea, no puedes. Segundo, ya cuando de tantas fuentes, de tantas partes se lo llama a decir, oye, no puedes hacer esto, comienza, porque ya no dice de violencia intrafamiliar, sino de violencia de género, ya medio utiliza ciertos términos que parece que no le gustan o le incomodan. No es suficiente, porque tenemos aquí problemas de salud pública, como es la violencia de género, como es el aborto clandestino, como es el acoso, como es la violación de niñas entre 10 y 14 años, violación sexual, que produce terribles efectos espantosos en la educación y proyecto de vida de esas niñas y en sus familias. Entonces, no puedes escurrir el bulto simplemente porque no te pasa importante, porque no te gusta, porque te incomoda o por lo que sea. Con eso un es un problema atado y con una legislatura que no actúa, ¿este panorama no tiene perspectivas de cambio? No desde mi punto de vista. A mí me parece que es el infierno. Es el infierno para las mujeres y lo que nos va a tocar es un poco lo que tú dices. Seguir haciendo presión desde la organización social, porque sí ha habido un cambio en la sociedad. ¿Desde qué punto? Desde el punto de que, y te lo digo yo que hablo del tema y todo el tiempo estoy en el tema, hoy en día se visibiliza este mensaje tan fuerte. Nos queremos vivas, sí, claro. Ni una menos. Hoy día estamos hablando de la violencia de género, hoy día estamos hablando de que nos matan, nos violan, hoy día estamos hablando de que podríamos salir nosotras a bailar, a tomarnos un trago en minifalda, en bikini si queremos, y no por eso alguien va a tener derecho a violarnos, matarnos y descuartizarnos. Eso hace 10 años no era un tema de debate. Hoy día está ahí, instalado en el debate, incomodando a los políticos y a los candidatos, obligándoles a tomar una postura que no siempre es la mejor y que a veces es muy escuálida y muy cobarde, pero ahí estamos y ahí vamos a seguir y nos vamos a hacer más fuertes. Porque ¿sabes qué, Verónica? Las mujeres, ante un panorama adverso, siempre crecemos. Estamos acostumbradas a perder, perdemos toda la vida, siempre estamos perdiendo, por eso no nos cansamos jamás. Y esta forma de observar la sociedad distinta, quizás nosotros venimos de un proceso en donde nos ha tocado luchar.
Está siendo una constante desde nada, hace muchísimo tiempo. Nada ha sido fácil, no nos han regalado absolutamente nada, nada ha sido dado. Todos han sido conquistas a punta de sangre, de marchar, de tomarnos la calle, de gritar. Pero los que vienen, o las que vienen también en ese mismo ánimo, nuestras hijas, por ejemplo, vienen de una situación quizás con un poco más de confort, porque esta lucha que hemos dado nosotros le ha abierto alguna puerta, por lo menos alguna puerta. ¿Esta lucha continuará? ¿Se marcará también en estas nuevas generaciones? Permíteme plantearte tan solo desde esta órbita. Cuando nosotros siempre dicen que detrás de un machista hay una buena madre que lo ha hecho así, pero quizás en esa confrontación de ideas que hemos tenido ya con nuestros hijos, podemos pensar en sociedades que vengan marcadas de distinta manera, con un nivel de mayor equidad. A ver, te hablo desde mi perspectiva personal y de mi historia concreta y mi experiencia de vida. Yo soy una mujer de 50 años. Yo tengo una hija de 13 y yo tengo un hijo de 18. Claro que ha cambiado la sociedad, por supuesto. Hoy en día, las hijas, las amigas de mis hijas, las hijas de mis amigas, tienen muy claro lo que es la violencia, lo que es el acoso. Inclusive tenemos campañas maravillosas que van a los colegios y le dicen a las niñas, si tu enamorado te mira el celular, te ve el Facebook, te está diciendo cómo tienes tú que vestirte o con qué amigos no puedes verte, eso es violencia, eso es acoso, eso no es amor. En mi época no existía eso. Bueno, más allá de que no había Facebook ni celular. Nosotras nunca, nuestras madres, ni nuestras profesoras, ni nuestras educadoras, nadie, nunca nos dijo, esto es violencia, no lo puedes permitir. Jamás, pues. O sea, había muchísimo más cerradas las vías para que una mujer se desarrolle. Recordemos que hasta el año 90, las reformas de 1989 en el Código Civil, las mujeres teníamos que seguir al marido al domicilio, según, o sea, claro. Te está hablando una abogada, pues, ¿no? El matrimonio en obligaciones y deberes no era en absoluto igualitario. Éramos nosotras prácticamente una propiedad del hombre. Oye, por favor, hasta 1900, no me acuerdo, 60, 70, el adulterio era delito. Era un delito que solamente podía probarlo el hombre y no la mujer. O sea, hemos recorrido un largo camino y yo sí te puedo decir que hace 30 años la sociedad guayaquileña, quiteña, ecuatoriana, en conjunto, mundial, global, era muy diferente en el término de las mujeres. Cada día estamos conquistando más cuestiones y las mujeres hoy día, y las niñas y las jóvenes, lo saben, todas son conquistas feministas. Mire ese maravilloso discurso que dio esta chica, Emma Watson, creo que se llama, la chica esta de Harry Potter. Una muchachita de 20 años, una flaquita, pero divina, niña, casi una niña. Y dice, yo soy feminista. ¿Por qué? Porque quiero un futuro mejor para mi hija, para mis pares, porque creo en la igualdad. Sí. Porque la igualdad en el acceso de derechos te da igualdad de oportunidades, igualdad de resultados. Porque no puede ser que en el mundo hoy todavía la desigualdad entre hombres y mujeres siga siendo un problema que ninguna cultura, ningún país en el mundo, ni Noruega, ni Suecia, ha podido resolver. Y un tema que no puede dejar de tratárselo en esta conversación, y que tiene que ver con la equidad, es qué pasa con los otros grupos. Por ejemplo, este grupo que quizás ha encontrado también cabida, pero muchos limitantes y todavía hay un camino demasiado largo por recorrer. Muchas cosas que están simplemente en desigualdad de lo que está actuándose ya en los países vecinos. En el caso de Colombia me refiero obviamente a los grupos LGBTI. LGBTI, ajá. Y si es que estamos estableciendo estas diferenciaciones, cuando nosotros hablamos de lo que pasa, por ejemplo, en la normativa colombiana, tan cerca de nosotros, tan solo, el matrimonio igualitario, lo que significa un proceso que posiblemente permita la adopción de los niños en casos de parejas del mismo sexo, toda esta discrecionalidad con la que ahora se manejan temas como estos, ¿cuál es el futuro que le miras tú en el próximo gobierno? Verónica, no se manejan estos temas con discrecionalidad. Cada día se están manejando más con enfoque de derechos. Eso no es discrecional. Eso es el derecho de los derechos humanos. Entonces, en los instrumentos de las organizaciones internacionales de derechos humanos, desde hace mucho tiempo nos vienen haciendo la observación a la región y al mundo, en el sentido de que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos. Y eso también está hablando de nosotros, las personas que somos LGBTI, porque los LGBTI somos también personas y somos, a pesar de nuestra diferente orientación sexual o de nuestra diferente y transexual identidad de género, tenemos exactamente los mismos derechos y somos iguales en dignidad a cualquier otra persona. Entonces, en ese sentido, en lo que es la legislación mundial, cada día hay avances. De hecho, yo estoy aquí ahora en Quito para dar un seminario en la Universidad Central sobre el matrimonio igualitario, los avances en el Ecuador y en el mundo. Esto se viene. Esto es cuestión de tiempo. Si a alguien no le gusta que nos casemos las personas que tenemos pareja del mismo sexo, pues
qué pena, que no venga a nuestras bodas, que no nos dé regalo. Esto va a suceder. Mira, por ejemplo, el caso colombiano que se saca a través de la Corte Constitucional. Suplen a un Congreso que ha estado dándole vueltas más de 4 o 5 años porque no pudieron hacer la ley, a pesar de que ya había el mandato. El mandato decía, las familias no necesariamente tienen un concepto único, lo dijo Colombia. Las familias son un círculo de afecto y pueden darse también entre parejas del mismo sexo que tienen hijos. Obviamente, la adopción, cuando tú tienes un matrimonio legal, es parte de lo que tú puedes hacer como pareja. Pero no nos quedemos en la adopción. Las personas homosexuales, las personas LGBTI, no necesitamos adoptar para tener hijos. Los tenemos biológicamente, los tenemos a pelo, tenemos el chip completo. Entonces, tampoco piensen, ay, la adopción. No, el Estado no nos puede quitar a nuestros hijos, ya los tenemos y son biológicos, y vinieron de nosotros. O sea que, si realmente les preocupa que nosotros estemos criando niños, porque ¿qué pasará con los niños? No nos lo pueden quitar, sería inconstitucional, ilegal y cruel. Pero además pensemos en algo más, Verónica. Nadie se hace homosexual a los 18 años. Lo nacemos, sabemos, sentimos desde nuestra más tierna infancia lo que somos. Entonces, pensemos en los niños LGBTI también. ¿Qué estamos haciendo por ellos? A ver, esto es un tema social que amerita mucho trámite. Y digo esto, y hablaba de la discrecionalidad, porque quizás dentro de las propias manejos que se puede dar en un gobierno, a su discreción quedará el tratamiento, porque si hay sociedades que todavía no manejan estos conceptos. Sí, lo pongo simplemente como algo más, y sé que estoy contra el reloj, estoy por terminar, pero si esto se lo consultamos al común de los ciudadanos, posiblemente la respuesta no sea la que ustedes están esperando. Ese nivel, porque hay cosas que no compete consultar a todos los ecuatorianos. Derechos humanos no. Esos ya son mandatorios desde otras esferas. Claro. Por eso me preocupaba a mí qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante y cuánto como nosotros, medios de comunicación, quienes son activistas de manera permanente, pueden contribuir a mejorar las condiciones. Verónica, si en el año 1924 se hubiera hecho una consulta popular al Ecuador entero diciéndole, ¿a usted le parece que las mujeres deberían votar? 1924, ¿qué crees que hubiera respondido la gente? Sí, posiblemente que la negativa. No, 99, hasta las mujeres hubieran dicho, no, yo no quiero. Ni tú ni yo estuviéramos votando el día de hoy, Verónica, si no hubiera sido una conquista feminista de una mujer que dijo, yo sí quiero votar. Se leyó la Constitución porque era una mujer muy informada, Matilde Hidalgo de Procel, y dijo, ¡ah! Sí puedo votar, aquí no hay una provisión expresa en el ámbito constitucional. Hizo su acción, habló con este Consejo de Ministros y sucede que ese año ella votó. Y no solamente votó, años después, ella fue elegida también a un cargo de elección popular. Esas son las normas, esas son las actitudes y esas son las mentes que se cambian a través de acciones. Porque si le vamos a preguntar a la sociedad está preparada para el matrimonio, no está preparada, pero no está preparada, ¿sabes qué? Para abolir la esclavitud, ni tampoco para la igualdad interracial, étnica también. No estaba preparada para el voto de las personas que no podían leer y escribir. Tampoco estaba preparada para que las mujeres votemos. Entonces déjate que la sociedad esté preparada. ¿Qué diría la gente si le pregunta? Esto no depende de la ignorancia, ni el discrimen, ni de los prejuicios mayoritarios que la gente pueda tener, porque así no se avanza en derechos y porque además ya tenemos las normas y el país, Ecuador, es signatario de ellas, o sea que estamos llamados obligatoriamente a cumplirlos, nos vincula para hacerlas, no discrecionalmente, sino con enfoque de derechos, una realidad. Y es lo que exigiremos precisamente a quien quiera que vaya a ocupar la presidencia de la República a partir de mayo de 2017. A reflexionar el voto y a pensar un poco en cuál es el país que necesitamos, cuál es el país que queremos y sobre el que tenemos que trabajar. A Silvia Buendía, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un encanto, un placer estar aquí, gracias. Volvemos el próximo miércoles, como siempre, en este su espacio, Justicia en Democracia. Justicia en Democracia.